Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, que sea nuestro Dios derramando bendiciones que sobren y abunden en sus vidas. Trataremos el tema sobre los estados de mente y comenzamos diciendo y dando una definición concreta y clara en cuanto a la mente carnal. Podríamos decir en este caso que la mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que en las del espíritu. Con base a esta definición corta, en Romanos el capítulo 8, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Usted y yo no podemos evitar que Satanás ponga pensamientos carnales en nuestra mente, pero no meditar en dichos pensamientos es la posición que debemos de tener, ni tampoco crear pensamientos carnales basados en la pornografía. Un estado de mente te lleva o nos va llevando al otro. El término meditar significa hacer un estudio conciso, preciso y detallado de los pensamientos. Ser carnal es la posición que se obtiene como resultado de qué? De vivir una vida en la carne. El vivir en la carne es el resultado de tener una mente carnal. El tener una mente carnal es el resultado de vivir meditando en las cosas de la carne. El único obstáculo que tú y yo tenemos para alcanzar el éxito eres tú mismo, soy yo misma. Este principio de reciprocidad conduce a vivir en un círculo vicioso que nos llevará a un estado de mente que es la corrompida. El término que el apóstol Pablo utilizó en griego para referirse a la mente carnal fue fronema. Y esta palabra abarca la disposición habitual de la facultad intelectual de la persona, su forma de pensar y sus inclinaciones. Literalmente es la inclinación hacia la carne. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no se limitan a los pensamientos exclusivamente malos. Claro que no. El pensamiento carnal no lo define la naturaleza del pensamiento, sino la intención y el motivo que lo lleva a meditar en dichas cosas. Así que podemos estar meditando en lo bueno, pero con motivos incorrectos. El motivo es lo que define la naturaleza del pensamiento. El hecho de que estemos pensando en las cosas de Dios, el cómo llevar a cabo su obra, con el fin de obtener lucros, fama, estatus, esos son pensamientos que proceden de la carne, del ego, y esto define y caracteriza que el pensamiento es carnal. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, el versículo 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando a añadir aflicción a mis prisiones, dice dicho apóstol. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Aquí que hay motivos incorrectos. Hay dos términos en el griego para hacer referencia a la contienda. Uno es dialogismo, que tiene que ver con un razonamiento interno, una opinión, sugiriendo una separación. El otro es eris, que indica propiamente rivalidad o partidismo.
fue el que se utilizó en el pasaje que se acabó de leer para hacer referencia a los que predican el Evangelio por rivalidad y por contienda. Analizando esto etimológicamente, el término eris del griego relacionado a la contención, el propósito de los que predicaban no era en este caso primordialmente exaltar a Cristo a través del Evangelio, sino promover sus intereses particulares y políticos. Por otra parte, el término no sinceramente que aparece en el pasaje indica la falta de pureza y tiene que ver con el motivo incorrecto. Aunque dicen una verdad, solo lo expresan de acuerdo a lo que les conviene a fin de alcanzar sus objetivos, al fin de alcanzar sus propósitos. Observe que la obra es buena, pero el motivo es incorrecto. Por consiguiente, también eh, es de considerar como carnal, aunque la obra sea buena. La santidad tiene mucho que ver con lo interno y con lo externo, claro que sí. Ahora bien, ya hablando en este caso de otro tipo o estado de mente. Aquí trataremos, por decir, hablando de la mente corrompida. Hablando aquí de la mente corrompida, la Biblia nos está presentando y nos da a saber algunos pasajes tan claros en relación a este tipo de estado. El término aparece, el término, aquí el estado de mente corrompida. Se podría decir en este caso que este término corrompida viene del griego y viene del griego miano, que significa alterar, significa pudrir, pervertir, contaminar, significa dañar. ¿Ve? ¿Qué podríamos decir acá de este término? Ahí en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, recogerá corrupción. Por eso habla de la mente corrompida. La mente corrompida, en otras palabras, es aquella que ha llegado al nivel más alto de carnalidad. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior del pensamiento carnal y muy poco pensamiento procede del espíritu, ya que todo lo que piensa y expresa es podredumbre en cuanto a la mente carnal, en cuanto a la mente corrompida. Ahora bien, en cuanto a la mente entenebrecida, el término entenebrecido del griego es skotu, que significa oscurecido, sin luz, en tinieblas. Estos son los términos utilizados en Romanos, ahí Romanos el capítulo 1, el versículo 21, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y también le invito a que leamos en Efesios el capítulo 4, el versículo 18, cuando dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Se debe descartar que estos mismos términos los utilizó Jesús en Marcos, en el capítulo
mm, Marcos el capítulo 13, el versículo 24, cuando dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, refiriéndose a la mente entenebrecida, donde aquí expresa el sol se oscurece y la luna no dará su resplandor. Esta medida de tinieblas es comparada a una mente que ha llegado al estado de entenebrecido, al estado entenebrecido. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios y producto de la falta de iluminación de la palabra. El estado de mente entenebrecido te lleva al estado de mente vana o vanidosa. Y cuando estamos hablando de la mente ya vana o vanidosa, aquí este término vanidad es utilizado en el griego con el término mataiotes. Mataiotes, que significa falta de propósito, denota la característica de ser inútil o de estar vacío. En este contexto, la palabra toma la connotación de futilidad. Futilidad, cosa sin importancia, espejismo completo, fracaso moral. Según la característica de este estado de mente vano o vanidoso, es el camino seguro para delinquir. Sin la iluminación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo hacia todo aquello que frustra. ¿Por qué? Porque esencialmente queda entregado a cosas carentes de valor o de realidades. Estas son las características que se dan en el hombre sin Dios. Y en total, y en todo aquel que teniendo a Dios rechaza el conocimiento. Este estado de mente vano o vanidoso te lleva a la necesidad y obstinación, trayendo como consecuencia el caos total, según lo que nos dice ahí en Efesios el capítulo 4, el versículo 17, cuando nos está expresando, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, tratando de la mente cauterizada, el término en griego, este término en griego es cauteriazo, cauteriazo, que indica tener una conciencia endurecida, marcada por un hierro ardiente que queda destinada para tal acción, la cual implica donde no hay marcha atrás. Según lo dicho por el apóstol Pablo, en Efesios, ahí mismo el capítulo 4, el versículo 19 que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí quienes están en tal condición moral ya perdieron toda sensibilidad, hasta el punto que para la persona que tiene este tipo de mente, aleja la posibilidad que el Espíritu Santo pueda redarguirlo y conducirlo a la verdad. ¿Debido a qué? A que ellos están conscientes del estado en el cual se encuentran. Son conscientes. Lo más duro del caso es que en su mayoría el tipo de personas que caen en este extremo fueron conocedores de la verdad. De allí que el término que Pablo utilizó es un verbo que viene del sustantivo apostasía, que implica donde negaron la verdad después de haberlo conocido. Y ahí está reflejado en en segunda de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 y 2 que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No podemos dejar de hacerlo. Aunque tengan este estilo de mente, la responsabilidad del verdadero cristiano que predica la doctrina sana de Jesucristo seguirá insistiendo y persistiendo con las personas que tienen este tipo de mente cauterizada. En cuanto a la mente reprobada o desaprobada, ¿qué podríamos decir? Este término viene del griego adokimón. Se dice de aquel que no pasó la prueba o el análisis. La mente reprobada es aquella que después de haber sido probada o analizada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al estado de mente cauterizada. En Romanos, el capítulo 1, el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ve? Cuando Dios desaprueba, amigos y hermanos, la condición mental de un individuo, es porque dicha condición no hay nada, en dicha condición o por dicha condición no hay nada que hacer, ni nada favorable para Dios buscar. Esto es por consecuencia de rehusar y no tener en cuenta a Dios. La reprobación y el estado último de aquel que ha sido controlado completamente por una mente reprobada. Tal persona ha rechazado absoluta y deliberadamente la gracia de Dios. Y el rechazarla se ha puesto intencionalmente fuera de su alcance. Su mente está tan torcida y deformada por la saturación del pecado que no puede percibir nada en relación a Dios sino el mal. El término reprobado es utilizado también en Hebreos. Se utiliza este término y quiero invitarles a que leamos ahí en Hebreos el capítulo 6. Nos está diciendo el versículo 8. Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y no solamente en cuanto a esta mente reprobada, no solamente en Hebreos, sino que también está claramente reflejada, por decir, en el libro de Jeremías. Ahí en Jeremías, el capítulo 6, el versículo 30 plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Y se usa el sinónimo desechado, aquí ambos en referencia a una prueba para determinar lo puro del metal, moneda o terreno. Si la prueba indicaba que la muestra no tenía valor, era reprobada, es decir, rechazada. El uso verdadero de la palabra ahí en Romanos que leímos ahora en Romanos, el capítulo 1, ahí quiero volver a recordar leyéndoles capítulo 1, el versículo 18 que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí también en segunda de Timoteo, el capítulo 3 el versículo 8 vuelvo y leo, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Ve? Y no solamente eso, sino también en Tito, el capítulo 1, el versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí, sencillamente, que está implicando rechazo, está implicando, es un rechazo, algo deliberado y alteración de la verdad. La falsedad no solo es aceptada, sino promovida. La mente del reprobado está pervertida, al punto que lo moral y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Esta condición es el horroroso, podríamos decir que es el horroroso resultado final de continuas malas decisiones. El verbo entregar que aparece en Romanos 1:28, cuando dice que Dios los entregó a una mente reprobada, indica sufrir el abandono de Dios. ¡Qué horror! Dicho abandono no se originó en el corazón de Dios, claro que no, sino que se dio por causa del estado mental en la que el hombre venía cayendo en una forma progresiva. El texto original dice, Dios rechazó su actitud mental y los abandonó a merced del pecado. Tenemos que tener cuidado porque en cuanto a estos estados de mente, es de cuando decimos o puedo expresar de tener cuidado, es que la posición y la mente, el estado de mente en el que un verdadero cristiano debe estar es en la mente espiritual. Esa mente que está acorde con el pensamiento de Dios. Es la mente que está acorde con los principios de Dios. Es la mente que está acorde con lo que tiene que ver con la palabra sin contaminación, con la palabra pura y verdadera de nuestro Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.